¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con pronósticos, me aseguré que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 44% de efectividad. Espero mejorar por este nuevo video. Y si aún no estás suscrito en el canal, no te olvides suscribirte dándole al botón de suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 6 de octubre. Vamos a empezar con la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Huracán versus Talleres. 11 bajas, Huracán tiene una baja y Talleres 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Huracán de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, una victoria, 3 empates, es decir que Huracán es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y Talleres de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que Talleres viene bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Talleres, un empate, segunda victoria para Talleres, tercera victoria para Talleres y segundo empate, es decir que Talleres es el favorito. Y vamos a ver cómo le va a Huracán. Y a Huracán de los últimos 5 encuentros como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Talleres como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Talleres juega bien como visitante, solo una derrota de 5 partidos, es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Huracán está en la posición 5 con 37 puntos y Talleres está en la posición 23 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Huracán y un 14% a que gana Talleres. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o el Brasileirao de Brasil. El encuentro entre Palmeiras versus Coritiba. Veamos, Palmeiras tiene 2 bajas, Coritiba también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Coritiba de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Coritiba también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, una victoria para Coritiba, segunda victoria para Coritiba, segunda victoria para Palmeiras y tercera victoria para Coritiba, es decir que Coritiba es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras de local, y Palmeiras de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Coritiba como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante el Coritiba. Veamos cómo le va la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Palmeiras está puntero con 63 puntos y Coritiba está en la posición 16 con 31 puntos, a un punto de la zona de descenso. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Palmeiras y un 8% a que gana Coritiba. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Palmeiras. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la primera A de Colombia. El encuentro es un clásico, ¿no? 2 grandes de Colombia, que es el Atlético Nacional versus el Independiente de Medellín. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Independiente de Medellín tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene mejor, tampoco conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Independiente de Medellín, un empate, una victoria para el Nacional, segundo empate y tercer empate, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Atlético Nacional de local, y el Atlético Nacional de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol.
Mientras que el Independiente de Medellín como visitante tiene una victoria, un empate, 3 derrotas. Es decir, que el Independiente de Medellín no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Independiente de Medellín está en la posición 5 con 25 puntos. Y el Atlético Nacional en la posición 6 con 24 puntos. Las casas de apuestas les dan un 49% a que gana el Atlético Nacional y un 19% a que gana el Independiente de Medellín. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, ahora nos vamos a Europa, los segundos torneos más importantes de clubes, que es la Europa League, como la conocíamos como la UEFA, pero ahora es Europa League. El encuentro entre el Omonia versus el Manchester United. Se bajas, no tienen bajas. A ver, disculpe. Bueno, el Omonia no tiene bajas. El Manchester United tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Omonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir, que no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es que viene mejor el Manchester United. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Omonia de local. Y el Omonia de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Omonia juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Manchester United como visitante tiene 1 derrota, 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que el Manchester United juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones como lo ve en su grupo. Y en su grupo el Manchester United está en la posición 2 con 3 puntos. Y el Omonia está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas les dan un 22% a que gana el Omonia y un 64% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir, que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro, y el encuentro entre el Sheriff versus la Real Sociedad. Se bajas, el Sheriff no tiene bajas y la Real Sociedad tiene 3 bajas, 4 bajas, 5, 6, 7 bajas. Es decir, más de la mitad de un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Sheriff de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, que el Sheriff viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Sheriff del local. Y el Sheriff del local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local. Mientras que la Real Sociedad como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que juega bien como visitante la Real Sociedad. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo la Real Sociedad está puntero con 6 puntos. El Sheriff está tercero con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Sheriff y un 48% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles. Es decir, que como en el partido habrá menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Arsenal versus el Bodo Glimt. Veamos si hay bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y el Bodo Glimt una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que el Arsenal viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir, que el Bodo Glimt no viene nada bien, ¿no? Solo 2 victorias, 2 empates y una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Nos vamos a ver cómo le va al Arsenal de local. Y el Arsenal de local tiene 5 victorias de 5, es decir, que se hace fuerte de local, puntaje perfecto. Y vemos que como mínimo hace 2 goles.
mientras que el Bodo Glimt como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Bodo Glimt es un equipo irregular jugando como visitante, pero vemos que como mínimo también hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Bodo Glimt está puntero con 4 puntos y el Arsenal está segundo con 3 puntos. Las casas de apuestas les dan un 80% a que gana el Arsenal y un 6% a que gana el Bodo Glimt. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Arsenal. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la tercera copa de Europa, ¿no? Que es la Europa Conference League. El encuentro de Anderlecht versus el West Ham. 11 bajas, el Anderlecht tiene 2 bajas y el West Ham también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Anderlecht es un equipo irregular, mientras que el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que viene bien el West Ham, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos, tal como le va al Anderlecht de local. Y el Anderlecht de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Anderlecht es un equipo irregular jugando como local. Veamos cómo le va al West Ham. Y el West Ham como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que se juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el West Ham está en la posición 1 con 6 puntos y el Anderlecht está en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gane el Anderlecht y un 43% a que gane el West Ham. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo a 0.5 goles. Es decir que en el primer tiempo como mínimo habrá un gol, ¿no? Primer tiempo más 0.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el AZ Alkmaar versus el Apollon o Apolón, ¿no? Veamos, si bajas, el AZ Alkmaar tiene una baja y el Apollon tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas al AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Apollon de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que el Apollon es un equipo irregular. Y esta es la primera vez que se han enfrentado, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Z Alkmaar de local. Y el Z Alkmaar de local tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates. Es decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Apollon como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Así que el Apollon no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el AZ Alkmaar está en la posición 1 con 6 puntos. Y el Apollon en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el AZ Alkmaar y un 8% a que gana el Apollon. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos no marcan. Ambos equipos no marcan. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Villarreal versus el Austria de Viena. Veamos cómo le va al Villarreal. Si tiene bajas, el Villarreal tiene 3 bajas, 4, 5 bajas. Y el Austria de Viena tiene 3 bajas, 6 bajas. Ambos tienen casi la mitad de equipo lesionados. Veamos en las estadísticas. Y en las estadísticas al Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Dice que el Villarreal viene bien, ¿no? Solo una derrota de 5 partidos. Y el Austria de Viena de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Dice que el Austria de Viena es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Villarreal de local. Y el Villarreal de local tiene un empate, 4 victorias. Es decir que se hace fuerte de local. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Austria de Viena como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Austria de Viena es un equipo irregular.
pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos en su grupo, y en su grupo el Villarreal está primero con 6 puntos y el Austria de Viena está en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana el Villarreal y un 5% a que gana el Austria de Viena. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Si están gustando los videos y aún no estás suscrito al canal, no te olvides suscribirte, dale al clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.